Muy buenas familia, hoy venimos con un vídeo en el que vamos a explicar algunas actividades que podéis hacer durante una experiencia de hongos de psilocibina. Esto se puede extrapolar a otros psicodélicos, quizás no al DMT y sobre todo a dosis no demasiado altas. Estoy aquí en Gdańsk, en Polonia, de camino a Málaga y vamos a hacer un poco de b-roll por el aeropuerto. No es que sea de mi gusto, no es que sea muy bonito, pero los que estáis desde el principio pues vais a saber perfectamente a qué me refiero. Así que sin más dilación, vamos con la intro. Vale, lo primero es dejar claro que no vengo con tonterías de ir descalzo por la tierra, tumbarse en el suelo o tomar té, ¿vale? Esos son para gente que quiere malgastar su experiencia. Aquí venimos con cosas más serias, ¿vale? Así que vamos con la primera. El primero es que toques la guitarra. Bueno, la guitarra o otro instrumento que tú sepas tocar. Porque sí que yo tenía una creencia antes de que la experiencia psicodélica, el hongo, te iba a dar creatividad y de repente me iba a convertir en Jimi Hendrix. Y eso no es así realmente. Es verdad que lo puede expandir, lo puede potenciar, pero tiene que ser algo que tú ya tienes dentro. Y esto lo he visto haciendo vídeos, tocando música, de que cuando estoy haciendo algo habitualmente en mi vida, especialmente en una disciplina artística, y tomo estas sustancias, mi visión del mundo se amplifica con aquello en lo que he estado centrado en ese momento de mi vida. Entonces, si estás tocando música y decides tocar música durante la experiencia, pues es genial porque te da nuevas perspectivas, nuevo punto de vista y una creatividad añadida. Pero si tú no sabes tocar o tocas mal, no esperes que te vas a convertir en Jimi Hendrix. La segunda es meditar. No sería la primera vez que una persona tiene su primera experiencia psicodélica y a partir de ahí empieza a meditar como un hábito porque se da cuenta de los beneficios. Porque realmente tomar estas sustancias nos pone en un estado de, me atrevería a decir, de iluminación espiritual, comparable a un monje que lleva muchísimos años meditando. Y esto se ha podido comprobar en escáneres del cerebro. Con la intención de proporcionar información con mayor rigor científico, he revisado varios estudios. Aunque se realizan escáneres fMRI, la típica imagen de una persona entrando a un escáner que parece más un donut, y se encuentran similitudes en la experiencia subjetiva con meditadores experimentados en cuanto a la reducción de actividad cerebral y la proliferación de experiencias místicas. Aunque no he encontrado un estudio que compare las mediciones de ambos grupos específicamente. Solo lo menciono para tenerlo en cuenta. Os dejo los links a los estudios en la descripción. Y bueno, ya sentarte a meditar combinado con esta experiencia, pues puede ser una experiencia cósmica. El tercero, la música psicodélica. Es verdad que nuestros sentidos se ven potenciados, pero eso no significa que cualquier tipo de música sirva para esta experiencia. En los últimos estudios científicos que se han realizado sobre las experiencias psicodélicas, se ha encontrado que el factor más importante, el único más importante, es la música que se reproduce durante la experiencia. Y suele ser una música que va muy en sintonía con el setting chamánico, digamos, como ir a un retiro de ayahuasca. Y se trata de una música muy tranquila al principio, que tenga muchos sonidos orgánicos, de estar en el bosque, pajaritos, agua, el viento, etcétera, que en algún momento empieza a subir y ahí es cuando nos enfrentamos a esa parte de nosotros que hay más resistencia, esa oscuridad podríamos decir, incluso esos traumas que podríamos tener en nuestra psique, en nuestro cuerpo, aparecen y ahí nos puede entrar una especie de ansiedad, que es algo muy común en la experiencia psicodélica con psilocibina. Entonces a las 2 horas de su consumición, es muy común que el sujeto, el consumidor, experimente algún tipo de ansiedad, que no tiene por qué ser negativa per se. Por lo que he visto en los últimos estudios, en el podcast de Haberman Lab, este científico que está hablando bastante sobre psicodélicos desde una perspectiva de reducción de riesgos, ya hablaré más en otro vídeo, me parece muy interesante, muy importante su labor, y habla sobre cómo la ansiedad no es mala per se, es necesaria para que haya crecimiento y haya una catarsis, digamos, haya un aprendizaje de la experiencia, pero bien es cierto que aun siendo positiva la presencia de la ansiedad durante la experiencia, si hay demasiada ansiedad, podemos entrar pues en estados de pánico, de ataque de ansiedad, y eso no es positivo, de hecho es negativo. Entonces, algo intermedio que no sea un pasito de rosas, pero que tampoco estemos pasándolo mal por pasarlo mal para aprender, esa no es la idea. Y bueno, después de esta catarsis en la que suele haber pues algún tambor así chamánico, etcétera, viene una parte mucho más suave, más a lo mejor de estos cantos chamánicos, de
música medicinal, creo que se le puede llamar, muy suave y va aterrizando poco a poco, que si os dais cuenta va en sintonía con lo que es una experiencia psicodélica. Tomas esto, muchas veces hay ansiedad al principio, hay una entrada y hay un pico de ansiedad. Ya es cuando empezamos a soltar, luego hay una bajada, un aterrizaje lo más suave posible y ahí terminamos con la experiencia. He encontrado esta lista de Spotify de la Universidad de Johns Hopkins, qué difícil, tú. Johns Hopkins, titulada Music for Psychedelic Therapy. Entonces, para estos settings que son más terapéuticos, porque estamos tumbados con los ojos vendados, este tipo de música es fantástico. Pero bueno, pueden ser otros tipos de música psicodélica, como puede ser el psychedelic trance, el trance psicodélico, como Younger Brother, Psychill, etc. El cuarto es un baño bien calentito ahí, lleno de espuma, con música relajante, con velitas, una luz tenue, cálida. Bueno, eso es como volver a la placenta de tu madre. Y yo he notado, literalmente noto que en un rato relajado, bajo la influencia de psilocibina, noto como mi cuerpo empieza a recomponerse, empieza a entrar al sistema parasimpático y literalmente que se va sanando. Es brutal. El quinto es algo que he hecho bastante y que es algo que me fascina, y es quedarme mirando, admirando a los árboles. Es brutal. No sé qué tiene esta sustancia, pero cada vez que la tengo o estoy en un estado alterado de conciencia, independientemente de una sustancia externa, ya sea con meditación o por lo que sea, los árboles de verdad que da la impresión, bueno, para mí no es que dé la impresión, para mí es que realmente se comunican contigo. Tienen un contonearse del viento. Mi manera de describirlo sería muy seductor. No sabría describirlo de una manera mejor, y es verdad que bajo la influencia de la psilocibina puedo estar mirando un árbol y siento si está triste ese árbol. Hay una especie de comunicación, siento que saben que estoy ahí, solo por pisar el suelo. Y como que ellos están en sintonía. Y de hecho he visto a Bashar hablando de esto, de que los árboles, las plantas, tienen receptores lumínicos en las hojas. Entonces de alguna manera están viendo el exterior y que el cerebro está en las raíces. Y es que está demostrado que, por ejemplo, en un bosque, los árboles y las plantas se comunican entre sí e incluso se mandan señales de aquí hay peligro, aquí hay un fuego, se mandan minerales, se mandan nutrientes entre ellos cuando lo necesitan. Es una red subterránea clave y existe desde hace miles de años, mitigando los cambios del clima, comunicando a diversas especies y empujando el ciclo de la vida y de la muerte. A través del micelio, a mí me parece mágico. Entonces de alguna manera confirma mis experiencias con árboles. El sexto es escribir. Esto es fantástico. Yo siempre que tengo un trip, la mayoría de las veces, a menos que esté pues andando por el bosque o algo así, que sea algo fuera o con actividad o movimiento, trato de tener un cuadernito con un bol y un lápiz o algo así para escribir. A veces escribo un poema, a veces escribo un insight, una realización que me ha venido, un pensamiento, hago un pequeño dibujo, un sketch, lo que sea, pero lo veo muy interesante, lo veo muy importante, sobre todo porque luego te ayuda a integrar esa experiencia. Porque te llevas contigo una creación artística que has tenido, que has realizado, que has creado desde dentro de la experiencia. Y viéndolo desde fuera, en mi experiencia personal, subjetiva, pues veo que te puede ayudar mucho a integrar esa experiencia, a darle un significado, a reflexionar luego, etc. El séptimo son acuarelas. Sinceramente no es mi favorito, yo no soy muy de acuarelas, la verdad, es algo que me gusta como concepto, pero que cuando me siento a mí no me sale. Pero entiendo que hay mucha gente, y he tenido trips con otras personas que han tenido acuarelas, puede ser una manera de expresión muy buena y muy bonita, porque además la experiencia psicodélica visualmente es muy como Bangkok, es muy impresionista. Entonces, tener acuarela y poder soltar ahí esa creatividad llena de colores me parece fantástico. El octavo es contemplar, pero no contemplar únicamente, que también podría ser, sino contemplar tu propia mortalidad. La energía de los hongos, en general, está profundamente conectada con la muerte. Si os dais cuenta, son seres descomponedores. Van a los cuerpos muertos de materia orgánica y los descomponen. Me parece una analogía brutal para nuestra mente, porque realmente lo que hacen, a mi manera de verlo, y científicamente de hecho, está demostrado que favorecen la neurogénesis, la creación, la formación de nuevas neuronas en el cerebro, y también promueven la neuroplasticidad. Así que de alguna manera estos hongos que contienen psilocibina entran en contacto con nuestra psique y lo que hacen es descomponer, que es un final, pero no es más que el principio de otra vida, igual que la muerte, ¿verdad? El noveno es hacer absolutamente nada, de no hacer absolutamente nada, de tumbarte en total oscuridad, taparte los ojos, que no haya nadie que te moleste, que no haya sonidos, que no haya luz que llegue a tu córnea, a tus globos oculares, y simplemente estar ahí y ver qué tiene que mostrarte. Y bueno, ahí es cuando vamos a poder profundizar realmente en nuestro interior y ver qué es lo que tiene este hongo para ofrecernos. Tengo un par más,
extra. Lo que pasa es que os aviso de que no es lo más responsable. ¿Los he hecho? Sí. ¿Lo recomiendo? No lo recomiendo, pero he sacado cosas positivas de esta experiencia y quizás en el momento adecuado, con la dosis adecuada, con la compañía adecuada, podría ser beneficioso para ti. Entonces te los quiero compartir. El primero es ir a un club. Yo recomendaría mejor un festival pues durante el verano o que haya una temperatura buena para estar fuera, en la naturaleza, ya sabéis, en ambientes en los que no se juzgue y no haya peligro de tomar estas sustancias. Pero tenéis que tener en cuenta unas dosis bajas, que tengáis ya experiencia, no lo hagáis como primera experiencia, por favor, y que os sintáis sumamente seguros, que os sintáis bien en ese ambiente. Y el hecho de bailar, ojalá en la naturaleza, con una especie de tribu que sean tus amigos, que te sientas seguro, pues creo que es increíble porque despierta esa parte primaria, primitiva del ser humano, tribal. Es una sensación que no puedo comunicar aquí con palabras, es como volver a un estado primitivo, especialmente con esta sustancia que te pone en un estado más allá del lenguaje. Entonces tienes que sentirlo, pero como digo, tiene que ser en un ambiente que te sientas seguro y que puedas realmente dejarte ir en ese sentido, no ir a lo loco, porque realmente te digo seriamente de que te puedes hacer daño. Y el 11 y último es ir a un sitio público. La verdad es que no lo recomiendo para nada, pero sí es verdad que en algún momento me lo tomé como un desafío, ¿no? De voy a tomar esto y voy a ver cómo me desenvuelvo yendo a comer a un sitio en el que me tengo que sentar con desconocidos, cómo hablo, cómo me siento, qué es lo que veo. Bueno, es totalmente válido, no veo nada de malo en ello, pero sí es verdad que demasiados estímulos y realmente si no tienes mucha experiencia, pues te puede llevar a estado de paranoia, me están mirando, me habré meado encima. Entonces, bueno, no lo recomiendo, no me parece lo más responsable, pero ahí queda. Yo he sacado, como digo, cosas positivas de ello. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un like, suscríbete y déjame en los comentarios si tienes alguna idea más de actividades que hayas hecho bajo estas sustancias que podemos compartir entre todos, que podamos aprender entre todos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis muy buen viaje. Bueno, vale, ir descalzo también está muy bien, pero siempre, no hace falta esperar a un trip.